Hoy tengo conmigo a Sara Codina de Mujer y Autista, que es maravillosa. Y entonces Sara obtuvo su diagnóstico a los 41 años y desde entonces ella es activista, es divulgadora de la condición autista y siempre lo hace en primera persona, lo cual lo hace más rico y a nosotros más afortunados porque además nos podemos identificar con lo que dice. Yo fui una de las personas que empezó a seguirla y me fascinó aquello y me abrió un mundo con toda la parte de mi propio diagnóstico. Ella es emprendedora, es madre de gemelo, dirige una escuela de música en Barcelona y desde este año además es autora, porque ya tiene su libro, a ver si se nos ve por aquí, Neurodivina y punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo. Bienvenida, Sara. Gracias, muchas gracias. La admiración es mutua, ¿eh? Porque cuando descubrí tu cuenta te digo que, vamos, que fue un descubrimiento brutal. Y lo que aprendo contigo, vamos, es que no me lo enseña nadie. Qué guay, qué Así bonito. que nada. Pues Sara, estamos aquí dos mujeres autistas hablando, que eso siempre como que genera así mucha expectación, esta tontería, porque siempre sale la frase de, es que a ti no se te nota. ¿No? Tú dices que eres autista ya, pero a ti no se te nota. Y de hecho, en tu libro, nada, al principio justo tiene una frase fenomenal que dice, a mí también me sorprendió, yo también tenía esa visión estereotipada del autismo que la mayoría de las personas siguen teniendo hoy en día. Mi visión del autismo siempre había sido la de un niño, jamás una niña, con conducta disruptiva, no hablante y sin capacidad de comunicarse, que era la visión que yo tenía también y que a mí me daba tremendo miedo el autismo. Yo lo pensaba por mi hijo primero, antes de mí, y era una visión de terror que es la que venimos heredando. Entonces, para que yo no me vaya del tema, hoy quiero que hablemos de masking, de por qué no se nota, porque es que a veces hay mujeres que son invisibles dentro del espectro y para ello quiero que situemos tu diagnóstico. Hemos dicho que tú tienes el diagnóstico con 41 años. Muchas mujeres vienen de haber diagnosticado a sus hijos y entonces ellas se leen también, pero no es tu caso, porque ¿No? tú venías de un diagnóstico de TDAH y ahí no te quedaste, porque te podías haber quedado con eso y decir, bueno, pues todas mis diferencias se excusan en que tengo TDAH y ya está. Pero hay algo que no te encajó y tú seguiste por ahí. Sí, sí, porque tozuda lo soy un rato. O sea, de hecho, TDAH fue como el diagnóstico que llegó después de muchos diagnósticos y dije, bueno, este sí, ese ya me está empezando como a dar respuestas a cosas. Lo que pasa es que nada, enseguida, o sea, en días, porque claro, yo me pongo muy intensa y pongo a buscar y a mirar y preguntar y enseguida dije, vale, sí, pero no es todo. O sea, aquí hay algo más realmente que es lo que yo estoy buscando y no encuentro. O sea, el TDAH en algunas cosas, y es verdad que ¿no? me afecta un montón en mi día a día, sobre todo en el trabajo, pero bueno, hoy no vamos a hablar de TDAH. Pero sí, yo por insistir, no, en mi caso no fue como lo que es tan habitual, que es verse reflejado en tu hijo o en tu hija. Fue en decir, no, aquí hay algo más y hasta que no lo encuentre no paro. Y menos mal que lo encontré, porque si no, no sé yo. Claro, además voy a buscar algo más y tengo que hacer una ruptura de educación, de reeducación, porque lo que a mí me han contado de autismo conmigo no va, no me identifica para nada, con lo cual primero tienes que aprender y después asumirlo, caminar y hacia allí. Es que es un proceso. A mí me molesta cuando la gente dice que están regalando diagnósticos, porque digo, ostras, si supieras los meses, años que esto lleva. Sí, es que, bueno, es verdad que hay mucha gente, incluso hay gente que hace los diagnósticos con una prueba y yo es que alucino. Porque para mí, claro, yo iba, cuando me dijeron, mira, Sara, hazte las pruebas de autismo, yo tuve la reacción y reconozco que tuve la reacción de decir, yo autista no. Porque claro, o sea, es que yo lo primero que dije es que no soy un niño, ¿qué estás diciendo? Luego, cuando empecé a buscar, tampoco es que encontrara mucha información, pero lo poco que encontré, claro, enseguida dije, wow, o sea, pues igual sí. Y ya durante todo el proceso, claro, ya me di cuenta y dije, ostras, pues sí, eso, o sea, existe, el autismo es un espectro, digo, y es que también estoy aquí dentro, también hay perfiles como el mío, pero claro, eso fueron, pues no sé, ya de pruebas, como entre test, entrevistas, pues como 10 o 12 o no sé, una barbaridad, y me parece poco. Porque claro, a mí de normal abrirme con alguien, explicarle mis cosas, me cuesta.
Yo enmascaro y a mí me dicen cómo estás y yo, mi sonrisa, yo bien, estupenda, aunque esté destrozada. Pero es que vamos, es que se me da de maravilla. Lo que no sé hacer es mostrarme realmente cómo estoy. Entonces, claro, yo voy con una persona que no conozco, le tengo que explicar muchas cosas. Lo poco que he leído de autismo no encajo ni para nada. O sea, lo poco que había leído, los test me preguntan por trenes, por cosas que no va conmigo. Digo, "Fa". O sea, me van a decir que no otra vez y empezaré otra vez de cero a buscar. Entonces, claro, durante ese proceso, yo por lo menos hice o sea, un de esto de introspección, un trabajo brutal. O sea, de repente empecé como a removerlo todo, a remover toda mi vida, a empezar a darme cuenta de muchas cosas que habían pasado, que nada era como yo creía, que, bueno, todo empieza a dar una vuelta. Y claro, yo es verdad, y lo he hablado con mi psicóloga, que durante el proceso creo que ya estaba tan harta de todo, que hasta enmascaré, pero poco. O sea, ahora si me hicieran pruebas, yo creo que daría en más cosas, tendría más puntuación, que digo yo, pero fui bastante, o sea, ya me solté y enmascaré, sí, pero yo creo que hay gente que enmascara muchísimo en los diagnósticos. Pero claro, yo tengo la suerte de haber continuado con la misma profesional luego y nos damos cuenta que es que yo, con el paso de los meses, incluso del año, 2 años, ahora empiezo a mostrar mi yo de verdad. Con lo cual, yo siempre lo digo, ya sé que de por sí es largo, porque 3 meses se te hace largo cuando lo quieres saber, pero es necesario. Pero es que yo lo alargaría más. O sea, puedes tener un diagnóstico de sí, pero es que luego creo que hay mucho que rascar y que hablar y dejar. O sea, yo en mi caso necesitaba mucho tiempo para ir como sacando todo esto y realmente hacer una evaluación. O sea, no es una evaluación de 2 días, ¿no? Y eso cuando te dicen que te lo regalan, que es una moda y tal, vamos, claro, si me lo digo, a ver, digo, si tú pasas este diagnóstico, ese proceso, no. O sea, esto no es una cosa de un día o de un test, o sea, hay muchísimo más, pero muchísimo. Decir eso demuestra Sí, mucho desconocimiento de cómo es el proceso real. es muy largo. Muy largo, sí. Que tú accedieras por TDAH me parece muy significativo Mm, porque en autismo se da lo que se llama una sopa de diagnósticos, en autismo en femenino sobre todo, donde la sí. mujer va recibiendo un diagnóstico tras otro, algunos erróneos, pero no siempre, a veces son reales, están ahí. Em, Me gustaría que habláramos de cuáles son los más frecuentes que ocurren con el autismo y aquí me parece importante que digamos algo que te escuché a ti en una charla y se me grabó a fuego, me pareció precioso. Y es que tú decías que a veces tenemos diagnósticos que son consecuencia de no haber detectado el autismo. No consecuencia del autismo, sino de no haberlo detectado, de haber contenido una expresión que tú tienes y que no estás dejando salir. Mm, sí. Esto, por ejemplo, o sea, el diagnóstico, el eterno mío, era el que creo que es de muchas, que es el trastorno mixto adaptativo, creo que es ansiedad y depresión. Obvio, ¿no? No, cómo no vas a tener ansiedad si estás adaptándote, estás continuamente o sea, con esa hiperalerta. Entonces, claro, a mí me daban todo, era ese diagnóstico, todo. O sea, da igual, no tengo ganas de vivir esto. Pero como todo, o sea, todo lo pasó, esto. O sea, todo era depresión, ansiedad, depresión, bajas. Y yo, claro, me enfadaba y les decía, digo, es que está la depresión, claro que está, o está la ansiedad, pero es que esto ocurre por algo y no había manera que nadie me ayudara a encontrar el por qué me pasaba, porque claro, o sea, sí me puedes medicar y se me pasará, puedes poner todos los parches que quieras, pero si no sabemos el por qué, no, es que va a ir cada vez a más y a peor y a peor. Y entonces, claro, pues bueno, esto me ha costado unos 25 años, ¿no? Saber el por qué. Y claro, y luego lo piensas con el tiempo y dices, madre mía, la de vueltas que di, y es que nadie. Algunos no me supieron dar la respuesta y otros no quisieron, porque a veces cuando eres madre, gemelos, trabajas mucho, llevas un ritmo tal, pues ya está, culpa de los niños, culpa del trabajo y culpa de... Pero no buscan el origen del por qué. Y eso a mí es una cosa que Eso me... en la seguridad social, perdonadme, pero es que a mí me pasa siempre. En cuanto abren mi historial y ven 5 hijos, todo es estrés.
Da igual lo que lleve y por qué haya llegado. Todo es estrés. Claro, es que tiene 5 niños. Digo, pero vamos a ver, escúcheme por lo menos. Claro, yo lo digo, sí, yo ya sé que tengo dos hijos. O sea, yo esta parte ya la conozco en mi vida y ya sé que, pues no sé, los gemelos es verdad, pues pueden dar más trabajo cuando son más pequeñitos. Pero es que todo esto ya lo sé, yo vengo aquí porque hay algo más, que es lo que quiero que me ayude. Y Y no, además tengo que decir que cuando una mujer que es autista, que se cree autista, va a consulta, no va un poco con he leído algo en mm, internet. No, te no, has empapado ya todo lo sí, posible, porque nosotros somos de profundizar al máximo. Entonces no vas claro. con una ligera sospecha, vas con una realidad que tú ya sabes y lo que quieres es que te lo determinen, te lo demuestren ya del todo. Claro, que te lo confirmen. Que yo en mi caso, o sea, fíjate, yo no lo sabía, pero sé que durante el proceso empecé a leer y ahí ya también es que empiezas a leer, a buscar y a informarte. Y es que lo tienes clarísimo. Y cuando sabes, o sea, cuando no sabes qué es autismo, porque todavía no conoces, porque no, por lo que sea, no has accedido a esa información, sabes que te pasa algo. Y cuando alguien sabe, siempre lo digo, si alguien cree que le pasa algo más, es que le pasa algo más. O sea, no puedes decirle no, ¿no? Porque esa persona sabe que, o sea, uno sabe cuando hay algo Escúchala. más. Sí, limítate a escuchar. Si ves que tú no le puedes ayudar, pues derívalo a alguien, o sea, pero no le dejes abandonado ahí con una respuesta fácil de palmadita, que digo yo. Venga, palmadita y tómese la Bueno, vida con más calma. así, así. Respiración y mindfulness. Sí, eso también. Bueno, pues el 31 de marzo y 1 de abril, creo que lo estoy diciendo bien, son las Sí, segundas jornadas de autismo invisible en Barcelona. El título es que no podía estar mejor escogido. Y me sirve para meternos en faena y preguntarte por qué un perfil femenino de autismo puede pasar desapercibido hasta la edad adulta. ¿Cómo es que no hay detección de autismo hasta que tú tienes, pues eso, 30, 40 años? pues yo creo que lamentable, o sea, hay muchas cosas en juego aquí, pero lamentablemente también en una parte es el, ¿no? Como el doble sesgo por ser mujer también, porque yo creo, por lo menos las de mi edad, 40 y nos han educado, no digo ya en nuestras familias, en general la sociedad nos ha educado como mujer para ser más cuidadora, para estar más en ese segundo plano, para pasar desapercibida, cuando te pasa algo, pues no querer molestar a los demás. Creo que esto es bastante general en las mujeres. Si además eres una persona que no entiendes el mundo, que ves que eres diferente a los demás, pero que no te puedes permitir que nadie se dé cuenta que eres diferente, porque no sabes siquiera en qué está esta diferencia, no lo puedes explicar. Y yo como nunca jamás explicaba nada, ni te cuento todo para adentro. Entonces, claro, te encuentras como con esta presión por un lado de ser una más y de estar con esta sonrisa maravillosa. Y luego, pues nos encontramos con unos criterios de diagnóstico que, como siempre, autismo, niño, pues una niña no cabe y menos una mujer. O sea, poco menos que en los criterios de diagnóstico creo, si no me equivoco, que es que casi un adulto no cabe. Aunque sea, o sea, es que ya niño 18 pues está pasado. No, oiga, usted nace autista, muere autista. Y por el medio, pues claro, algunos hemos vivido pues 40 años siendo autistas sin saberlo y eso es complicado. Es complicado a nivel de salud y a nivel de todo lo que te obligas a hacer durante estos años porque tú no eres consciente de muchas cosas y te obligas a ser como los demás, pero tú nunca serás como ellos porque es que no lo eres. Entonces, bueno, pues es muy complicado y yo creo que no se llega al diagnóstico en parte por ese enmascaramiento a lo bueno, que nos sometemos para intentar como formar parte, buscar ese sentido de pertenencia, encajar. Claro, yo entiendo que tiene que ser difícil con unos criterios que no se ajustan, ¿no? Que los rasgos que presentamos no se ajustan a estos criterios y además, si nosotras tenemos el don, porque de don nada, es un arma de doble filo fatal, de fingir y de parecer súper normales, es difícil. Yo entiendo que yo no se lo puse fácil, pero bueno, sí que habían cosas. Entonces, yo creo que es esto, que es el tema del enmascaramiento es muy peligroso, entre otras cosas, porque nos dejamos nosotras mismas casi fuera de diagnóstico, o nos hemos dejado, pues.
Y empiezan el perfil femenino desde muy pequeñitas. A mí cuando me dicen, no, no puede ser autista, si es la alumna perfecta, digo, pues precisamente por eso. Precisamente ahí tenías que mirar por qué es tan perfecta. Esto que dices tú de la sonrisa perenne, que a mí me decían mucho, oye, eres una chica que siempre está sonriendo. Ahora ya me sabe mal haberlo hecho siempre, haber sonreído aunque no tenía ganas. Sí, Y dar sí, esa imagen de que todo está bien cuando no lo estaba. exacto, y es que no lo estaba. Y ahora lo pienso y ahora me estoy empezando a permitir no sonreír a veces. Porque es que incluso el otro día encontré un artículo para otro tema que me hicieron, y es que empezó el artículo de Sara, la mujer que siempre sonríe. Y yo pensando, pues qué rabia, qué rabia me da. Porque claro, detrás de esa sonrisa, y lo he pensado muchas veces, hay una persona que no, posiblemente no está entendiendo nada de lo que está pasando a su alrededor, o casi nada, que está sonriendo por, bueno, pues mira, así no me van a preguntar, así no van a detectar que no he entendido la broma, la ironía, no tengo ni idea de las intenciones de esta persona, me la estoy creyendo porque me ha dicho una cosa, pero entonces creo que es súper peligroso porque a veces lo que para ti puede ser como un de esto de supervivencia, sonrío, paso desapercibida, para otras personas puede ser me está diciendo que sí, como sonríe, le parece bien, como sonríe, y bueno. Ah, pues sí, sí, justo también tenía aquí otra frase. Yo estoy subrayando todo tu libro, básicamente. Y a ver si la encuentro, es que te la tengo aquí reciente. Ah, decía, muchas veces una sonrisa se interpreta como un sí. Y en mi caso, alguien podría interpretar como consentimiento una sonrisa que en realidad estaba ocultando la falta de herramientas para detectar las intenciones de los demás y la necesidad extrema de encajar. Y dices, peligro, correcto, es que es peligroso. Es que además, Mucho. hasta esto, la literalidad autista, que siempre se entiende como que no entendemos las bromas, por favor, va más allá. Va a que si tú me dices esto, yo te voy a creer, y si me ordenas esto, voy a pensar que debo hacerlo. Y cuidado ahí, porque podemos caer en cosas que no deseamos hacer. Que no deseamos, claro, y al final, o sea, es que claro, es que cuando tienes el diagnóstico aprendes a poner límites, porque en las máscaras los límites no cabían. O sea, el límite era llegar a ser como los demás, por el medio pasaba todo, y como nunca llegabas a ser como los demás, pues, y bueno, no sé, es que yo creo que lo de la máscara tiene ahí un doble de esto súper peligroso, el querer, bueno, ¿qué te voy Pues a contar? sí, me suena un poco. Es que El año otra cosa que yo me río y hago así, pero vamos, que de gracioso no tiene nada. No, de Pero hecho, tu es mi libro está manera. muy enfocado con el humor porque es una Sí, forma de afrontar las cosas, pero dice situaciones muy duras y lugares sí. comunes de mujeres autistas. El año pasado hice un artículo que gustó mucho que hablaba sobre masking en autismo, en TDAH y en alta capacidad intelectual. Y hablaba de los tres, pero hoy quería rescatarle y decir, cuidado que no son iguales. Primero porque el término masking surge exclusivamente en el autismo, aunque se hace extensivo porque estamos viendo que no es único de esta neurodivergencia, la palabra masking sale del autismo. Y en alta capacidad intelectual es verdad que hay, pero hay una diferencia, diría yo, que de conciencia, Sí. es decir, em, que en autismo es mayormente inconsciente. Tú no te das cuenta de que lo estás haciendo porque lo tienes muy integrado, hemos dicho que desde muy pequeña, desde que tú estás en el cole, incluso antes. Y entonces tú lo que haces es estar conteniendo sin tú darte cuenta hasta impulsos nerviosos, porque sabes que si no, hay un riesgo de marginalización también ahí, ¿no? Mm, de hecho, hay un activista que me gusta mucho, que es Won Lawson, que Mm. propuso cambiar el nombre de masking por transformación adaptativa. Lo tengo aquí para que no lo diga mal, porque decía que masking sonaba un poco a malo, a que lo hacíamos malintencionadamente, que nos poníamos una máscara para engañar y no era justo. No es justo porque no es eso. A veces ni siquiera eres consciente de que lo estás haciendo. No sé si podríamos definirlo así como un proceso que es muy inconsciente, tan inconsciente que tú no te das cuenta de que lo estás haciendo. Yo creo que sí, o sea, hay situaciones en que sí, en general, y otras en que no. Desde que tengo el diagnóstico diría que ahora soy más consciente de cuando enmascaro, porque sigo enmascarando, obvio. Pero realmente
sí, o sea, es como, es adaptativo y es por supervivencia, yo creo también, por supervivencia, creo, o creía, que luego de supervivencia, pues no se te hace más mal que bien, pero bueno, pero es verdad que lo haces, yo creo, de manera inconsciente, porque realmente, bueno, ahora es que me ha venido a la cabeza una cosa. Cuando comentabas lo de engañar, es que esto es un tema importante. Yo lo que me he dado cuenta es que yo realmente no engañaba a los demás. A quien engañaba era a mí. O sea, a la que más estaba engañando era a mí, pensando que eso servía, que eso era bueno, que era positivo, que me ayudaría y que eso me llevaría a la felicidad, que era imposible encontrar así. Entonces, pues bueno, yo a veces es verdad que me pone nerviosa o me ponía el no saber bien cuándo enmascar o cuándo no. Ahora más o menos empiezo a saber. Creo que el libro es de las primeras cosas en mi vida en las que puedo decir que me he conocido sin máscara, Qué bien. escribiendo este libro, creo. Y es un pensamiento, mira, que me ha venido. Mm. Y claro, ahora, por ejemplo, yo puedo enmascarar, sé que estoy enmascarando. ¿Por qué? Porque he aprendido a poner límites. Entonces, yo ahora sé que voy a tener, yo qué sé, un evento el sábado. Pues como el sábado tengo el evento y sé que voy a enmascarar, porque no me apetece, pero tengo que ir, el viernes intentaré tener un día tranquilo y el domingo intentaré, ya sé que a lo mejor estoy cao. Entonces intentaré ya como reservarme para tener como ese equilibrio. Sé que voy a enmascarar, que voy a gastar un montón de energía y luego tendré un día tranquilo. Y el domingo manta de ¿No? peso, y ya está. Claro, el domingo manta de peso y todos los switches que encuentre, música o no. Claro, antes me pasaba que igual de alguna manera sabía que iba ahí y que tendría que fingir porque no me apetecía, pero que bueno, que estaría contenta, ¿vale? Pero el día siguiente hacía más cosas y el día anterior hacía más cosas. Entonces, claro, ese agotamiento no me daba permiso para descansar de esa situación o ese evento, o sea, social que me consume pues mucha más energía que a una persona a lo mejor que tampoco le apetece ir, pero que bueno, que tampoco le supone un desgaste a nivel... Sí, sí, es que creo que has dicho la frase correcta, dar permiso, Sí, porque luego te dicen, es que pareces más autista ahora que tienes el diagnóstico. No, es que ahora me doy el permiso de hacer y decir ciertas cosas que antes no. Por ejemplo, pues sí. descansar o no sobrecargar el día. Además es lo que digo siempre, digo, además es que no es que lo parezca, es que lo soy, es que claro, al final, mira, gato, espera, perdón, Muy bonito. es que siempre tiene que salir. Tú, aquí ya está. Entonces, que ahora puedo parecer más autista. Es que es como una frase que además yo creo que nos la dicen un montón. Yo siempre lo digo, digo, no, digo, el problema es que antes no me permitía parecer algo que soy. O sea, vamos a darle la vuelta. Digo, claro, es muy difícil. Y a veces les digo, tú imagínate vivir y que tú mismo no te das permiso a ser tú. Porque además llega una edad en que ni siquiera sabes cómo eres tú, porque ya vives como en esa rueda en que en un sitio eres así, en el otro asá, en el otro. Entonces ya no te das permiso ni para ser tú en tu versión más, porque al final todas las personas enmascaran de alguna manera, no enmascaran, pero sí que tú no te comportas igual en el trabajo que en tu casa. Pero bueno, yo por lo menos era tan exagerado que yo veía a algún amigo y decía, fíjate, si se comporta casi igual con sus padres que con nosotros, con sus Claro. amigos. Yo lo Qué veía mucho raro. en decir, mira, si fluye, esa persona fluye, no está como un palo, está Sí, tranquilo, puede hablar, se mueve, no parece que esté sobrepensando todo. Mm, Yo sí, quiero digo, eso para mí. fíjate, digo, no. O yo, ¿y por qué les extraña que le esté dando mil vueltas a la conversación que hemos tenido? O porque ahora les pregunto algo de la conversación. Es que tengo dudas, pero bueno, cállate. Claro. Recuerdo que una vez me dijo mi marido, ¿sabes que ahora parece más autista? No le dijo con cariño, ¿eh? No venía con... Y yo Sí, le decía, pues es que hay cosas que no sabía que podía decirte. No, hay ciertos límites o ciertas, no sé, sí, ciertas peticiones que tiene una. Que a mí me gustaría que las cosas fueran así para que yo estuviera más tranquila y no sabía que podía decirlo. No sí. sabía que... No, no, esto es fuerte. Porque esto es, o sea, yo lo encuentro muy fuerte. Es que hay, o sea, es como de repente aparece una persona a la que no habías dejado aparecer en tu día a día, en tu vida. O sea, que estaba ahí, pero no dejabas. Y a mí me pasaba que era yo misma la que al final no le dejaba salir, la tenía ahí como contenida.
a mí me pasó con uno de mis hijos, no hace mucho me dijo, dice, no es nada negativo, mamá, pero ahora haces más cosas de autista, o no sé cómo lo dijo, igual no dijo autista, pero dijo algo así, dice, pero que no es negativo. Digo, no, ya lo sé que no es negativo. Dice que está bien, porque seguro que tú eres más feliz así. Digo, pues sí, Pues sí, sí, pues sí, sí soy más feliz. Dice, pues esto está bien, mamá, pero a mí me gusta, ¿eh? Me gusta. qué bien. Y esto es lo bonito al final. Tengo una frase muy bonita también rescatada aquí que dice, dentro de mí habitaba una personita a la que no le permitía, bajo ningún concepto, que nadie la descubriera. Casi que podría ser el resumen del libro, ¿eh? Sí, sí, la dedicatoria también, pero esta, nada, la mantengo en secreto. La primera frase, pero sí, es que al final, o sea, es un poco, y el libro me ha ido muy bien para analizar un montón de cosas, más que en el diagnóstico y todo. Vamos, lo recomiendo, pero tienes que estar, o sea, el libro remueve, o sea, a mí personalmente, claro, porque es mi vida, la de cosas que, claro, he removido ahora 2 años después. Y es verdad, es que al final decía, ostras, que a lo mejor digo mucho lo de que yo no me permitía, que yo no dejaba, y al final también es el entorno, la sociedad, pero que al final a todo el mundo le obligan a ser de una manera y todo, y hay mucha gente que dice, sí, ya, pero yo soy así y punto, ¿no? Y bueno, vivir siempre Sí. con esa sensación Parte de, de "Oh, ambiente, otra parte de responsabilidad tuya también, hasta sí, dónde estás. pero claro, cuando no sabes qué pasa, pero pasa algo y no, claro, ¿qué haces? Pues bueno, yo creo que los demás quieren eso, pues yo hago eso Adelante. y lo hago y me da igual todo y yo no estoy en mis prioridades, vamos, prioridades para nada. Mm, O sea, no era algo que no estaba ahí, no, o sea, era una obligación. Pues menos Y es mal. difícil de explicar, a mí me cuesta un montón, porque a veces tengo la sensación que no entienden toda la dificultad que supone pues una interacción social. Siempre es como, ¿no? Bueno, pero a mí tampoco me gustará ir, bueno, pero a mí también me cansaría, pero es que, o sea, No, es el nivel el de, extremo cansancio no es. claro, digo, o si hay barullo y hay ruido, claro, es que me quedo, y hay momentos en que no puedo hablar, o sea, no me sale. O me quedo que no puedo seguir la conversación porque hay un ruido que me está aturullando un montón. Cuesta, y claro, la gente te mira como, "Bah". No, digo, no, el problema es mío por aparentar ser como tú. Ese es el problema. Sí, sí, por ahí van los tiros. Pues en un reportaje de televisión que saliste, hablabas que también se evaluó tu capacidad intelectual en el diagnóstico, porque ya hemos visto que tiene muchos procesos, muchas pruebas, y parece que esto no tiene nada que ver, pero sí que nos acerca a una realidad y es que a mayor potencial cognitivo, más sofisticada es la máscara que se utiliza y por tanto más complejo detectar el autismo, más difícil y por eso pues se encuentran tantas mujeres ya en la edad adulta. Hasta el punto, por ejemplo, que la prueba de helados ya se ha visto en investigación que puede dar falsos negativos si hay una alta inteligencia. Por lo tanto, no es conveniente hacer solo helados, ¿vale? Ya No, lo lanzo así. sí, no, no, esto es totalmente. Aprovecho Hay la mucha gente cuña. que eso lo hace y digo, no. Sí, sí. Y entonces hablamos de mujeres, pues tú y yo conocemos muchas en este ámbito que tienen posiciones laborales muy elevadas, que tienen cargos de responsabilidad, que son empresarias, que tienen potenciales increíbles y entonces el entorno no puede entender cómo va a ser autista esa persona, ¿no? Si ha llegado hasta allí, si ha alcanzado tal. Y con esto pues yo soy muy pesada, pero voy a reiterarlo otra vez, que se puede ser autista y tener una alta capacidad intelectual. No está reñido ni con la alta, ni con la media, ni con la baja capacidad intelectual. Y de hecho tú lo incluyes en el libro como una concurrencia. Se puede tener una alta capacidad y, por tanto, es una simpleza descartar un diagnóstico de autismo porque esté delante de una mujer que tenga éxito laboral o que tenga trabajo. Que tenga trabajo, es que oigo barbaridades. Mi psicólogo me ha dicho que no porque tengo pareja o me ha dicho que no porque yo trabajo. Vamos a ver. Sí. O porque parezco normal. Que a mí cuando dicen esto, pongo cara y digo, ¿qué es normal? Defina usted. Digo, ¿y qué Porque tengo? hablo, también he escuchado porque hablo y yo, pero ¿en qué Sí. año estamos? Porque tiene sentido del humor. O sea, yo soy una persona súper irónica, además. O sea, no pillo las de los demás y los demás muchas veces las mías tampoco. Pero yo tengo mi ironía y tengo mi sentido del humor. ¿Qué pasa? ¿Es que es diferente? Pues seguramente. Se me he dicho, digo, mi humor no es apto para todo el mundo. Pues mira, no, no lo era. Pero sí es verdad.
de hecho, mira, me he acordado, esto es una cosa que se me había olvidado es que claro, al final das tantas vueltas, hace años, igual hace ya como, no 10 pero unos cuantos, claro, en mi camino de buscar diagnóstico, ¿qué será? Fui a hacerme las pruebas de altas capacidades a un centro y me dijeron que no podían evaluar bien por mi alto nivel de ansiedad. Qué raro. Fíjate, una pistilla ahí, Una pistilla que ¡pchum! que se Y luego escapó. me he vuelto a leer el informe y hay, no una pista, no, una tras otra. Procesamiento más lento, no sé qué, en tal. O sea, y ahora te lo lees y dices, pero ¿en serio? O sea, es que, o sea, he perdido otros no sé cuántos años y aquí lo ves ahora y yo creo que cualquier persona hubiera dicho, oye, ¿por qué no haces las pruebas? Claro. Y ellos me dijeron, bueno, cuando estés más tranquila vuelves. No volví, ¿no? Pero porque, claro, es que yo, cuando estés más tranquila pensé, ¿yo? Imposible. ¿Cómo voy a estar más tranquila? Claro. Sí, sí, yo por eso digo, cuando unas pruebas no salen bien, hay algo que tú ves que ha fallado, Sí, lo que tienes que hacer es seguir ampliando, no descartar, sino vamos a claro, ampliar qué ha fallado, esto aquí y esto que está más bajo. Entonces vamos a hacerte estas pruebas, porque además puedes tener autismo en este caso. Y claro, joder, pues. se resolvería todo ahí, ¿verdad? Claro, es un tema de formación y a veces también de ganas, que digo yo, de ganas de ir un paso más allá. Pero bueno, llegaremos, sí. Y yo sí voy, yo sí positiva, yo creo que sí. Para eso Yo estamos también, aquí no sé dando si lo la olvidado, tabarra. pero bueno, algún día llegará. Claro. Es que si no, Pues, Sara, cuando el uso de la máscara se hace tan inconsciente, hemos dicho que se extiende incluso a tu proceso diagnóstico. Y entonces hay mujeres autistas fingiendo que no son autistas en su evaluación de autismo, que es como sí, rizar el rizo. Tú has ido allí a que te digan que eres autista, pero estás fingiendo. Yo lo conté en un vídeo en mi proceso, que fue también muy largo, y yo voy primero a grupos de mujeres, en esos mismos grupos de mujeres está la psicóloga que luego me va a evaluar, y aunque pasa un tiempo hasta que yo decido, venga, ahora me hago las pruebas, soy consciente de que también enmascaré ahí porque había cosas que creía que no debía decir porque esa mujer iba a seguir viéndola. Nos vamos a seguir reuniendo todos los viernes, ¿no? Entonces hay cosas que como por decoro o no lo sé, pues dices, bueno, voy a parecer no tan rara o no lo sé. Es que creo que si lo que tú dices, si volviera a hacer las pruebas otra vez, habría cosas que puntuarías saldrían, más. claro, sí. Porque, Puntúo, de todas formas puntúo, pero sí, es que no, yo también digo, puntuar puntué, pero claro, pienso y digo, claro, me pasó pues con alguna prueba que luego sí que la quise repetir porque me salió, vamos, una puntuación horrible. O sea, en mi caso, enmascaré, pero no enmascaré tanto o sea, como otras personas que enmascaran hasta el punto de que no puntúan o no llegan a los criterios. Pero ¿sabes dónde enmascaré? Que esto ya fue para darme a todos lados. En el reconocimiento del grado de discapacidad. mm, Con eso te digo que te dicen, cuidado, porque si tienes trabajo y tal, te van a decir que no. Pues yo enmascaré y vamos, la más feliz. Y estaba ahí y por suerte fue alguien que parece que conocía, que entendía el tema y me fue sacando ella la información, porque si fuera por mí, yo estaba ahí, ¿usted trabaja? Sí, claro, súper bien. Y claro, trabajaría porque más horas si pudiera, ¿verdad? Yo tranquila. pero en mi caso, cada vez me doy cuenta que también, además, o sea, yo he desarrollado con los años como unas maneras de funcionar, de supervivencia, y cuando estoy en un sitio que estoy nerviosa, que es un sitio que no conozco, con alguien que no conozco, un entorno que para mí pues es, que me genera ansiedad, me genera malestar, pues ¿qué hago? Una de dos. O hablo más de la cuenta, me voy por las ramas y no hay quien me entienda, o al contrario, si no, todo bien, sonrisa. Y de ahí no me sacan porque entro en el modo de todo bien. Todo bien, cuando te vaya me meto en el baño y lloro. Y cuando salga de aquí voy a llorar con lo que no está escrito, pero todo bien. Porque soy incapaz de contarle a usted lo que me está pasando por la cabeza. Todo bien. Y esto ocurre y por eso yo creo, ¿no? Lo que decía, que hace falta un acompañamiento antes, durante y después. Y lo remarco, y el después es súper importante, es vital. Sí, porque después van a venir muchas cosas, cómo lo voy a contar, Mm. cómo lo voy a gestionar en mi día a día laboral, que hasta ahora no lo he estado incluyendo porque no era consciente. Ahora tengo que incluirlo en mi planificación laboral.
tengo que tener en cuenta que soy autista, así que no me valdrán los mismos horarios, los mismos procesos de llamadas de teléfono, o no sé, Sí, sí, yo hace cambié muchas cosas. muchas cosas. Yo tengo la suerte de que yo puedo cambiarlo, porque mira, porque me mando a mí misma. Pero hay mucha gente que no puede. Y hay mucha gente que no lo dice por miedo a represalias de la empresa, porque claro, aquí también falta, pero bueno, esto ya, ya saltaría a otro tema, ¿no? Y también, pues, claro, en el trabajo llevas una máscara brutal en general, pero brutal, porque ahí es socialización, ahí es, o sea, el trabajo es como para mí el nivelazo del enmascaramiento. Claro, plantéate quitarte la máscara del trabajo. Complicado, no es fácil. No, 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 por eso dicen que quitarse la máscara es un privilegio, en según qué circunstancias, que puedas hacerlo. Mm. Sí, 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 hay Pues gente que no se lo puede permitir. Mm, luego está que algunas personas no entienden cómo un diagnóstico de autismo puede suponer un alivio. mm. Y hasta tal punto que nos felicitamos, ¿no? En las redes se ve mucho, felicidades, enhorabuena, ya tienes tu diagnóstico. Lo celebramos, hay quien compra una tarta por el aniversario de su diagnóstico. Esto a la gente como que le impacta y como, pero ¿por qué te hace ilusión tener un diagnóstico? Le impacta e incluso se enfadan, porque los hay que se enfadan. Y yo al final, o sea, por un lado, ahí el momento de alivio es que para mí era euforia desatada, alivio, pero es verdad que yo debo ser como la parte negativa o la parte ceniza. Cuando alguien me lo cuenta, digo, ostras, pues felicidades, qué bien, ¿no? Que ahora tengas tus respuestas, pero por favor, sigue, o sea, si puedes, con acompañamiento, no, no te quedes sola con todo lo que va a venir ahora o solo, porque es verdad, habrá quien no lo necesita. Pero claro, yo estaba muy feliz con mi diagnóstico, fíjate, ahora ya lo entiendo todo. Luego sí que había el miedo de cómo cuento esto, cómo lo gestiono para que mi familia incluso no se sientan mal por no haberlo detectado, que no se sientan culpables, porque siempre con el de esto de pensar Eso es que así, ¿eh? los demás no Piensa se sientan en tus culpables, padres. ¿Se ¿qué sentirán tal? mis padres culpables por no haberlo detectado a tiempo? ¿Cómo se lo Claro, digo para que no se hieran, ¿no? claro, como siempre pensando, pues al final sigues con esa máscara y con ese segundo plano y siempre a ver los demás cómo se lo toman, a ver. Pero bueno, que sí, que hay alivio, pero claro, lo que viene luego, de poco se habla de eso. O sea, poco se habla del duelo que viene después. Son muchas Y conversaciones que afrontar. Fíjate, te voy a contar un muchas. detalle curioso. Mi marido, el primer trabajo que tuvo fue con niños autistas. Qué casualidad, ¿eh? Pero Pues claro, con una concepción que él estudió en la carrera del autismo muy diferente, no tiene nada que ver. Y claro, esa conversación con él implicó mm, explicar otra parte del espectro, ¿no? Hacer con el espectro así, en abanico, y vamos a abrirlo y una vez que lo abra, entonces me dirás si crees que puedo estar o no. sí, no, no, es complicado. Yo por eso empecé a escribir. Bueno, siempre he escrito porque me comunico, sobre todo escribiéndome. Ay, bueno, escribiéndome a mí, sí, y escribiendo. Pero claro, tuve que escribirlo todo. Digo, yo esto no soy capaz de explicarlo. También una manera que yo siempre pienso que es, porque claro, en mi caso a mí me cuesta mucho, muchísimo o sea, como comunicar mis cosas a mi familia, a mi entorno cercano. Siempre me ha costado muchísimo abrirme. Y yo creo que una gran opción, que también lo digo siempre, es que quien te ha diagnosticado haga una sesión con tu familia, les explique, porque a veces hace falta una tercera persona que lo explique, pero bueno, a veces va bien, a veces no, ¿no? Pero bueno, que haya euforia, sí, yo creo que en general sí, habrá quien no. Pero claro, es que saber qué es lo que te pasa después de tanto tiempo, pues claro. Un alivio. Luego hay gente que también se habla, ¿no? Del estar orgulloso de ser autista, sí o no, que está. Yo solo he abierto un melón así ahora. Yo, por ejemplo, siempre digo, a ver, yo estoy orgullosa de haber llegado hasta donde he llegado, siendo autista sin saberlo. O sea, a mí, si puedo tener un orgullo, es el de haber llegado bastante cuerda con todo lo que ha habido por el medio. Totalmente. ¿Tú qué le Estás ahí aconsejarías a haciendo. una persona que está viendo esta charla y empieza a pensar que podría ser autista, oye sobre esto de masking, le encaja? Hemos dicho que el diagnóstico es todo un proceso. No sé cuáles fueron tus pasos o qué recorrido sueles recomendar. Yo personalmente siempre digo, lo primero, intenta identificarte con personas que estén dentro del espectro, con tu perfil, en tu caso, pues eres mujer adulta, mujeres adultas, y recomiendo mujer y autista, te cuentas, que tengan cuentas similares.
Recomiendo que contacten con Cepama. No sé Sí. qué pasos das tú. Sí, normalmente lo que les digo, o sea, claro, cuando si llegan por redes, ya doy por supuesto que ya están haciendo como, ya están viendo otras mujeres, pero bueno, que siempre, eso por supuesto, pero siempre les digo, mira, digo, el momento en que tú te plantees hacer este proceso, digo, sobre todo, o sea, busca, investiga, que te voy a contar, si es que seguro que lo va a hacer, pero sitios o profesionales especializados en autismo y con experiencia en el diagnóstico de mujeres adultas. Digo, porque si no habrá gente que da igual, con buena o mala voluntad, porque al final da igual, te van a poner obstáculos y a lo mejor hay un diagnóstico y no lo vas a tener o no vas a poder acceder por una falta de formación, de lo que sea. Con lo cual yo siempre digo, busca un sitio donde sepan, o sea, que sepan de lo que hablan y tengan experiencia. Y puedas, pues, que te recomienden otras personas. Claro, yo cuál puedo recomendar, donde me lo hice yo, porque realmente es lo único que yo. Luego sí es verdad que he conocido otros profesionales que yo creo que también saben un montón. Pero sobre todo es esto, y siempre les insisto mucho en el acompañamiento y en el que hablen con otras mujeres que ya están diagnosticadas, que se puedan sentir, incluso que busquen otras mujeres que estén en ese proceso. Porque a veces yo creo que es verdad que va muy bien encontrar con alguien que esté en tu mismo momento vital. Me fue muy bien. Sobre todo es esto, o sea, buscar un sitio donde te puedan acompañar de verdad. Y que luego, claro, no es barato hacerte un diagnóstico y por seguridad social es algo así como difícil, para decir imposible, casi en muchos Por sitios. ponerle ahí un adjetivo. Claro, entonces es muy difícil, ¿no? Entonces, siempre digo, vale, pues si tenemos que ahorrar, ahorra. ¿Qué te cuesta esto el diagnóstico? Pues ahorra un poquito más bastante para tener un seguimiento, digo, porque esto no se acaba el día que te dan en papel y una palmadita, aquí tiene, no. O sea, ahí empieza esto y empieza un proceso potente. Y Mm. empieza, cada vez lo ideal sería que para hacer el proceso estuvieras en un momento vital más bien tranquilo, ¿no? Tranquila donde puedas hacer todo ese, remover tantas cosas, porque si no estás bien, pero cuando una llega muchas veces al diagnóstico, estás mal, porque llevas muchos años mal y porque estás en un momento en que no puedes más. Seguramente llegas, no estás precisamente en el momento más sereno de tu vida. Pero bueno, siempre les advierto, yo soy como la que advierte de la parte negativa, ¿no? Más que negativa, o sea, como la realidad de te vas a encontrar Realidad, que esto claro. remueve, y que tienes que tú estar dispuesta a remover y a darte cuenta de muchas cosas. Y que luego sí, todos en redes pues explicamos cosas, estamos muy contentas todo, pero bueno, cuidado. Te vas a tener que deconstruir, que desaprender muchas cosas, te darás cuenta de cosas que haces que en realidad no te gustan. A mí esto de repente era, pero si esto no me gusta. ¿Por qué iban a discotecas? Es que no me gusta, es que no me ha gustado. Y bueno, vas a empezar a ir hacia ese tú de verdad, a vivir, pero por el camino hay un trabajo. A decir adiós a algunas personas también, A a decir algunas adiós, actividades. algunas se van solas. Mm, Oye, ¿tienes su qué claro. cuando lo dices? Gracias. Cierra la puerta que entra aire. Otras vienen. Y es muy bonito esto que dices de encontrar a alguien que esté en tu mismo punto de proceso diagnóstico. Me acuerdo cuando estaba en el grupo de mujeres que era fulanita lo hace el viernes que viene, empieza ya. Y tú, pues menganita lo ha hecho ya. O otras personas que te dicen, no, yo necesito más meses. O llevan un año y todavía no lo veo. Vale, ok. Eso es bonito, ¿no? Contactar Claro, con todos esos puntos. esto está súper bien porque es como darte el tiempo, permitirte el tiempo para ir como asentando todo esto bueno, que va a venir y que se tiene que hacer con tiempo. Y esto sí. Y mira que yo soy la reina de la impaciencia de ya, lo quiero ya, todo ya. Pero hay cosas que sí, que requieren su tiempo. Mm. Pues en ese tiempo, Sara, yo recomendaría también el libro tuyo. Creo que Gracias. ayuda a ese proceso diagnóstico, que está escrito además como una conversación. Yo lo leía, digo, es como si ella te estuviera contando todo desde tu punto de vista personal, que lo dice muchas veces, este es mi proceso, es mi historia, pero es muy fácil conectar con eso porque siempre hay lugares comunes, ¿no? Sitios en los que dices, ay, eso yo me pasó también de pequeña. Mezclas cosas muy divertidas, pones palabras
que es como Sí. palabras que tú generas, como por ejemplo neurotópicos, para referirte a los mitos de los neurotípicos sobre el autismo en este caso, y aprovechas para ir intercalando tu historia con aspectos técnicos del autismo que son muy desconocidos en el mundo actual todavía, con lo cual lo agradezco muchísimo. Muy fácil de identificarse, lo haces con humor. Cuentas cosas pues, desde pequeñita. Mira, tengo aquí apuntado que no podías ir al supermercado en el COVID. Creo que nos pasó a muchos en la pandemia. No sé si tú has vuelto, yo no he vuelto todavía. La hace mi marido, la compra. He ido 3 veces, que dura unos 10 minutos. Hace poco fui, pero no, me cuesta muchísimo. Pero claro, alguna vez he tenido que ir porque ha tocado, pero bueno, en esas horas Porque tres y toca y eres media, madre y ya 4, ¿sabes? está. Esos horarios así. Sí, sí, sí. Pues todo Pero esto sí, sí hay cosas que... lo detallas muy bien, muy, muy personal y de verdad os lo recomiendo. Pero además, Sara, dinos dónde podemos encontrarte para el que, si hay alguno que remotamente no te conozca, que lo dudo, pues dónde puede encontrarte y leer sobre ti. No, yo creo que mucha gente no me conoce, no lo sé. Yo estoy en Mujer y Autista, en el blog, donde yo escribiendo un montón de cosas, y luego en redes, en Instagram sobre todo, donde, bueno, yo intento, claro, es que lo has dicho, que es verdad que yo remarco mucho siempre que yo hablo de mí, porque cuando hay tanta gente, porque a mí me sorprende que haya tanta gente que, ¿no? que me lea o que me siga, claro, a mí eso me genera mucha responsabilidad. Entonces, yo siempre lo quiero remarcar, que yo hablo de mi experiencia como buenamente, o sea, sale de la mejor manera que puedo y jamás querría que la gente piense que yo soy el autismo, ¿no? Que el autismo es lo que yo explico, no, el autismo, madre mía, o sea, el autismo, ya lo sabemos, ¿no? Es el Enorme. espectro y cada persona es diferente, todas estas cosas. Pero bueno, nada, que me encuentran en Mujer y Autista. Pues sí, Punto. con tu posición honesta de esta soy yo y esta es mi visión dentro Sí, del autismo. tengo en esto ser muy, muy honesta, pero bueno, Muchas gracias, Sara. a ti siempre. Un placer hablar contigo. Un placer. Igualmente. Y bueno, te voy a convencer para las próximas jornadas, que lo sepas. Lo dejo grabado que sí, que voy. Para que, fíjate, una Vale, prueba. ya está. Pues muchas Muchas gracias, gracias. corazón. Cuídate. Y adiós.